Les saluda Giovanna de Michele. Quiero invitarlos para que nos acompañen desde aquí. Una nueva ventana que hemos preparado para ustedes. Un extraordinario equipo humano ha trabajado arduamente, investigando, estudiando, analizando, buscando expertos para llevarles a ustedes la mejor información. La información acerca de esos acontecimientos internacionales más relevantes, los que sin duda alguna marcan el rumbo de la historia. Vamos a comenzar esta entrega de hoy, nuestro primer programa desde aquí, conversando acerca del primer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania. Veamos. La mañana del jueves 24 de febrero del 2022, el mundo amaneció con una fuerte noticia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenaba el envío de fuerzas militares a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk al sur de Ucrania, marcando el inicio del conflicto que hoy se mantiene más fuerte y vigente que nunca. Creo que es necesario tomar una decisión que era esperada desde hace mucho tiempo. Reconocer inmediatamente la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk. Pido a la Asamblea de la Federación Rusa apoyar esta decisión y luego ratificar los tratados de amistad y apoyo mutuo con ambas repúblicas. Estos dos documentos serán preparados y firmados tan pronto sea posible. Tras la decisión, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rompió relaciones con Rusia y movilizó a todo el ejército ucraniano a las zonas límites de sus fronteras con Rusia para su defensa. Esta mañana, queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado la historia, pero esta historia es diferente. Tanto para nuestro país como para Rusia, hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su tierra según su voluntad es el valor más alto. La Oficina de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas notificó el 30 de enero del 2023 que para la fecha había un total de 7.110 civiles ucranianos fallecidos, de los cuales 2.819 han sido hombres, 1.095 mujeres, 225 niños y 180 niñas, y que la cifra de heridos es de 11.547. Por su parte, las cifras reveladas por el Kremlin el 10 de enero del 2023 indicaban que Rusia solo había perdido un total de 1.351 de sus soldados, mientras que de los heridos se informó que son 3.850 militares rusos. Diversos países occidentales impusieron sanciones y bloqueos unilaterales, como en el caso de la Unión Europea contra Rusia, con sanciones individuales y económicas dirigidas a sectores claves como la energía, el transporte, aeronáutica, materias primas, la prestación de servicios y al sector energético, con el objetivo de presionar a Moscú para que suspenda los ataques. Por otra parte, unos meses más tarde, los gobiernos de Polonia y Alemania anunciaron su disposición a enviar para el mes de abril un lote de 140 tanques de los poderosos Leopard 2 a Ucrania, con el propósito de aumentar su capacidad de defensa. Sin embargo, las sanciones impuestas no generan que Rusia baje su guardia. Al contrario, el presidente Putin aumentó su defensa y ataques. Los ucranianos han indicado en múltiples ocasiones que merecen el respeto de su territorio, tal y como se constituyó en el año 1997, cuando ambas partes firmaron el Acuerdo Justo y Libre de la Economía Ucraniana para el mercado mundial. Sin lugar a dudas, una guerra que ha tenido un gran impacto a nivel internacional. No solamente desdibujó la estructura del sistema internacional, la manera como se relacionaban los centros de poder hasta antes del 24 de febrero de 2022, sino que adicionalmente tuvo un fuerte impacto en el mercado internacional, en la economía, en un momento en que el mundo comenzaba a recuperarse de una pandemia que afectó tremendamente el mercado laboral y todas las áreas de producción en el mundo entero. Hoy, aquí, desde aquí, vamos a conversar acerca del impacto que ha tenido esta guerra entre Rusia y Ucrania a nivel internacional, el reto que representa para la institucionalidad formal a nivel internacional, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, la anhelada paz y también la anhelada seguridad internacional. También abordaremos lo relativo al mercado petrolero internacional y eso lo haremos con un énfasis especial en Venezuela. Siendo Venezuela un país productor de petróleo, un país dependiente de la comercialización del crudo,
La guerra en Ucrania abre un nuevo horizonte que marca una etapa muy particular en un contexto de sanciones que desde el año 2019 han venido afectando de manera directa la producción y la comercialización del crudo venezolano. Espero que les guste desde aquí, espero que nos acompañe en esta y en todas las próximas entregas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí. Tal y como lo comentamos en la presentación de esta primera entrega desde aquí, vamos a analizar el impacto que ha tenido este primer año de conflicto, de guerra entre Rusia y Ucrania a nivel internacional. ¿Ha incidido esto en la estructura de poder dentro del sistema internacional? ¿Qué impacto tiene sobre la institucionalidad formal a nivel internacional? Es decir, Organización de Naciones Unidas, OTAN, Unión Europea. Es más, ¿qué papel ha jugado el derecho internacional en todo este conflicto entre Rusia y Ucrania? Para abordar este tema nos acompaña el profesor Mauricio Meshulam. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana en México, es analista internacional, especialista en estos temas e inclusive especialista en terrorismo. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Encantado de colaborar con ustedes, un placer. Muy gentil. A ver, ¿qué impacto ha tenido este primer año de guerra entre Rusia y Ucrania a nivel internacional? Mira, gracias por la pregunta, porque uno podría iniciar por los impactos más inmediatos, como los temas económicos, la crisis energética, la crisis alimentaria. Todos esos son muy importantes, pero desde el campo de las relaciones internacionales, sobre todo se trata de un impacto en la arquitectura del sistema internacional, un sistema que nos costó mucho trabajo armar como planeta y como sociedades interesadas en la resolución pacífica de las controversias. Después de la Segunda Guerra Mundial se arma esta arquitectura, ha tenido muchísimos problemas, pero más o menos había sostenido una estabilidad a nivel global, fundada en temas como el derecho internacional, como arreglos entre los países, instituciones internacionales. No es nada más la ONU, es todo el sistema que hay alrededor de Naciones Unidas. Se puede criticar todo lo que ustedes quieran, pero ahí está la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo. Es todo un sistema internacional. ¿Qué es lo que sucede hoy? Se está perdiendo la confianza en ese sistema. Las naciones sienten miedo, sienten que esas instituciones no garantizan el no ser invadidos, el no sufrir una guerra, y entonces regresamos a situaciones que ya creíamos superadas. Nos vamos a armar, tenemos que gastar mucho dinero en armamento, en despliegues militares, en alianzas militares. Por ejemplo, la OTAN, la mencionabas tú hace un instante, la OTAN es una alianza militar, respetable para unos, criticable para otros, pero no deja de ser una alianza militar. Y una alianza militar lo que dice es que un ataque a uno es un ataque a todos. En cambio, se disminuyen las instituciones que buscaban privilegiar el diálogo y la resolución de las controversias. Y este es uno de los enormes impactos. No sabemos hasta dónde va a llegar. Estamos hablando de tratados de desarme, por ejemplo, control de armas. No sabemos hasta dónde va a llegar la situación, pero eso es lo que estamos viviendo. Es un retroceso tremendo, ¿no? Porque de alguna manera lo que busca el derecho internacional y lo que ha buscado, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas es aumentar el margen de certidumbre en las relaciones internacionales, definiendo qué es lo que cada Estado puede o no puede hacer, hasta dónde puede o hasta dónde no puede llegar. Este tipo de situaciones demuestran que definitivamente esas barreras que se establecieron con muy buena disposición, con muy buena voluntad, desde 1945 para acá, no han sido suficiente, y lo que aumenta es la incertidumbre entre los países. Sin duda, y esa incertidumbre lo que ocasiona no es un replanteamiento de qué tendríamos que sí hacer con Naciones Unidas o con este sistema internacional, sino una conclusión apresurada de que ese sistema no sirve. Si nadie me cuida a mí, si yo no me cuido, nadie me va a cuidar.
y tengo que ¿Pero es protegerme apresurada a mí realmente? mismo. ¿Es apresurada realmente esa apreciación o hasta qué punto tiene visos de verdad? Porque la efectividad del sistema de Naciones Unidas quedó muy entredicho y no es la primera vez. Situaciones similares tuvimos en el 2008 con la invasión a Georgia, tuvimos en el 2014 con la invasión a Ucrania también y la anexión de la península de Crimea. La tenemos desde el año pasado con el tema del nordeste de Ucrania y la hemos tenido en otras partes del mundo también. Entonces, ¿es apresurado decir que el sistema de Naciones Unidas se ha quedado un poco minusválido frente a la realidad internacional? No, yo pienso que definitivamente es insuficiente y ha mostrado ineficacia. Lo que es apresurado es decir que entonces no restablezcamos la arquitectura internacional o no la compongamos y mejor regresemos a la anarquía, porque en este sistema anárquico básicamente lo que prevalece es la ley del más fuerte, el que más capacidad tenga para armarse, el que más pueda invertir dinero en armamento y más pueda desplegar el armamento y más pueda tener capacidad de establecer alianzas con quienes sí están armados, es el que sobrevive. Entonces, por ejemplo, si ahora mismo tenemos el caso de Ucrania, ahora cambiémonos de continente y pensemos en China, Taiwán. Ok, entonces lo que sigue es disuadir a China a través de la fuerza. ¿Y qué pasa si China no logra ser disuadida? O en el cálculo de China le parece que Estados Unidos no va a poder defender suficientemente bien a Taiwán y por lo tanto en ese cálculo vale la pena lanzar una invasión a Taiwán y esto podría detonar una conflictiva internacional. Y luego, ¿qué va a decir Corea del Norte? Y luego, ¿qué va a decir Irán? Y luego, ¿qué van a decir otros países que en este momento están observando lo que está ocurriendo en el mundo? Entonces, el problema, me queda claro, el problema de Naciones Unidas y del sistema internacional es clarísimo. La cuestión es que la conclusión de que entonces mejor debemos retornar a, pues como estábamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, a inicios del XX, hagamos entonces una carrera armamentista, una paz armada, paz entre comillas, porque en realidad es una paz en donde los proyectiles están apuntando los unos a los otros. Y pues claro, esa situación tampoco es una situación estable. Claro, estable. así es. Nos quedan 30 segundos. ¿Se consolida Rusia como un centro de poder estratégico militar en el mundo? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Que le digo que nos quedan 30 segundos nada más, en 30 segundos. La pregunta, ¿se consolida Rusia como un centro de poder estratégico militar en el mundo? Yo creo que es muy pronto para decirlo. Más bien lo que hasta hoy le está pasando a Rusia es que Rusia está resultando debilitada frente a la circunstancia actual porque no está consiguiendo sus objetivos militares que originalmente se planteó. Claro, estamos a la mitad de la guerra, faltan mucho tiempo, habrá que ver qué pasa con Rusia, pero la lectura no es una Rusia de poder, la lectura actual es una Rusia hasta hoy que muestra incapacidad de desplegar la fuerza que originalmente se pensaba que tenía. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, muy gentil. Al contrario, muchas gracias, colaborar con ustedes cuando gusten. Gracias. Era el profesor Mauricio Meshulam. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana en México, analista internacional, especialista en todos estos temas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más desde aquí. Y tal como lo ofrecimos desde aquí, en este segmento del programa, vamos a estar conversando acerca del impacto que ha tenido este primer año de guerra en Ucrania sobre la Venezuela petrolera. Para abordar este segmento nos acompaña Reinaldo Quintero. Él es ingeniero, es empresario y es expresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Hola Reinaldo, gracias por estar aquí. Hola Giovanna, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Saludos a nuestro primer programa desde aquí. Qué bueno. Espero que gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Cuéntanos, ya se cumplió un año de la guerra en Ucrania. Eso cambió el mercado petrolero, se le impusieron nuevas sanciones a Rusia, subió el precio del crudo. ¿Ha tenido algún impacto en Venezuela? Ha tenido un impacto en todo el planeta. La geopolítica es casi como que un meteorito nos chocó
y el eje se desplazó. En Venezuela implica que empieza a retomar su rol dentro de la matriz energética mundial, y hay un acercamiento de Norteamérica donde nosotros, por razones políticas, y por supuesto hay sanciones y autosanciones, donde se acercaron a tratar de ver cómo compensaban esa disrupción energética que provenía de la ruptura de la relación del suministro del gas, principalmente, de Rusia hacia Europa, producto del conflicto. Y del petróleo de Rusia a Y Estados del Unidos. petróleo de Rusia a Estados Unidos, que en algún momento nos sustituyó. De hecho, cayó la exportación del crudo venezolano y en la misma proporción creció la exportación del crudo hacia Norteamérica desde Rusia. ¿Cómo explicar todo Tú esto? dijiste autosanciones. Sí, ¿Por qué hablas de autosanciones? porque hay temas que no están, no toda la caída de la economía y del petróleo tiene que ver con temas externos, sino también con malas decisiones de la sociedad de nosotros, ¿no? Que tiene que ver con políticas, con economía, con diferir inversiones, diferir políticas y ajustes Claro. operativos dentro de la industria. Y nosotros siempre queremos señalar como que hay una sola fuente de la razón, y yo tengo que ser sincero y directo Claro. con esto. Es precisamente el impacto de la guerra en Ucrania lo que lleva a Estados Unidos, a Washington, a flexibilizar las sanciones y a otorgarle una licencia a Chevron, por ejemplo. Sí. ¿Pudiera haber incidido? Sí, es uno de los factores, son muchos, ¿no? El negocio del petróleo es muy complejo en sí. Yo suelo decir, tú hemos conversado en varias ocasiones, de que el petróleo es 10% petróleo y 90% política. Así es. Ya ese 10% es muy complicado técnicamente, pero las políticas y la combinación de ambos factores es sumamente complejo. Si Norteamérica se acerca, Estados Unidos de Norteamérica se acerca hacia Venezuela porque ve una potencial disrupción de su energía, de una fuente de energía con Rusia. Además hay una ruptura y hay unas sanciones, y se vuelca a mirar al proveedor original que tuvo. ¿Y tiene capacidad Venezuela como para llenar ese vacío? Sí, sí lo tiene, porque lo que estaban exportando era 1 millón de barriles y nosotros estamos en capacidad de producir 1,5 millones de barriles. Pero parte de esa producción ya la tenemos comprometida. La tenemos comprometida, Giovanna, pero hay cosas que tú puedes ir ajustando. En la medida que tú vas haciendo una administración correcta de un negocio, tú vas creciendo de 200 en 200,000 barriles y de repente algo que estabas en 400, como estábamos en el 2020, saliendo del 2021, llegamos a 800, 700, puedes agregar 200 más, y así un negocio petrolero bien administrado te va a llevar al crecimiento. Desde que comenzó Chevron nuevamente a explotar crudo en Venezuela, ¿cómo ha variado la producción en el país? Mira, inmediatamente creció 50,000 barriles. ¿En cuánto estamos ahora? Ahorita estamos, la combinación de Chevron es 110,000 barriles y nosotros estamos como en 760,000 barriles. ¿no? Okay. Y son 760,000 barriles estables, que no vienen en declinación, sino que más o menos se mantiene un status quo, y hay una expectativa de que nosotros podamos estar cercanos a los 900,000 o al 1,000,000 de barriles. Y en la medida que vayamos haciendo las cosas bien, y esto tiene que cumplirse, tiene que entenderse, hay que cumplir con los acuerdos, hay que mantener la credibilidad del país, empezar a recuperarla, porque en la medida que tú vayas cumpliendo, van nucleando van llegando nuevos actores, se van dando nuevas licencias, y así tú vas a ir creciendo hasta que puedas llegar, ojalá, a 1,5 millones, y luego podamos hacer otros ajustes para llegar a los 2 millones. Es decir, que de grandes aliados político-ideológicos, que son Rusia y Venezuela, ¿pasarían a ser competidores en el mercado petrolero? Yo creo que hoy día, y eso lo vine a ver tuve una visión en Davos, yo fui invitado a Davos. De alguna forma tengo que decirlo, la mayoría de los políticos están en el siglo XX, tienen
que resolver problemas de con la complejidad del siglo XXI. Entonces ya nosotros no podemos seguir pensando como que estamos en el siglo XX, porque en primer lugar hay un riesgo de destrucción global, porque hay una mayor capacidad de destrucción. Y somos como una pradera seca. Si tú prendes un fuego allá, te va a llegar La teoría aquí. del cuero seco. Sí, y nosotros tenemos que tener, el ser humano tiene que entender eso. Entonces, hoy día hay un término que se llama frenemy. A lo mejor no tengo las mismas ideas políticas tuyas, pero te necesito. Entonces vamos a pacificarnos, vamos a hacer intercambio económico, vamos a respetar nuestras creencias y vamos a hacer una política de buen vecino que al fin y al cabo todo el planeta somos vecinos porque estamos acercados por la tecnología, por las redes y por todo. Me encanta eso que acabas de decir porque me da pie a presentar mis conclusiones sobre este tema. Gracias, Reinaldo Quintero, por haber estado con nosotros, ingeniero, empresario y expresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Mis conclusiones sobre el primer año de la guerra en Ucrania. Es una guerra que llegó en un momento de alta vulnerabilidad para la humanidad, porque es precisamente cuando estábamos recuperándonos de la pandemia del COVID. Estábamos saliendo de los confinamientos, las economías comenzaban a reactivarse alrededor de todo el mundo. Y estalla una guerra entre dos países que tienen un impacto tremendo en el mercado mundial, tanto en el mercado de alimentos como en el mercado de hidrocarburos. Además, presenta retos demasiado grandes para toda la estructura formal a nivel internacional. Naciones Unidas, por ejemplo, quedó absolutamente parapléjica frente a la invasión a Ucrania, frente al conflicto en Ucrania, ante la imposibilidad de frenar la guerra. Presenta oportunidades para Venezuela y Venezuela tendrá definitivamente que hacer muchos ajustes en lo interno, a nivel político y a nivel económico, para aprovechar esas oportunidades. Será hasta una próxima entrega desde aquí.